bienvenido a Pasión Motor, el magazine semanal del deporte motor. Nos metemos en lo deportivo. Se corrió la segunda fecha del turismo de carretera en Neuquén. Ganó otra vez Torino por segunda vez consecutiva con Josito Di Palma. Una carrera espectacular en Neuquén. Josito ganó de punta a punta. Segundo finalizó Truco con la Dodge y tercero Matías Rossi con el Ford, logrando su primer triunfo con la marca del óvalo. El líder del campeonato es Juan Pillanini. ¿De dónde salió, no? Está primero liderando el campeonato gracias al octavo puesto de Viedma y el sexto puesto de Neuquén. El campeonato está formado con Juan Pillanini con Ford 63 puntos. Segundo, José Luis Di Palma con el Torino, 61 puntos. Tercero, Esteban el Tubo Gini con Chevrolet, 58 puntos. Cuarto, Matías Rossi con el Ford, 57. Quinto, Gabriel Ponce de León, 55. Sexto, Agustín Canapino con Chevrolet, 54 puntos y medio. Séptimo, el Paco Juan Manuel Silva con Ford, 54 puntos. Y octavo, Cristian Ledesma con Chevrolet, 53 puntos y medio. Ahora los invito a que vean el resumen de todo el fin de semana de donde se corrió el turismo carretera en Neuquén. Rossi tiene una nueva chance, Matías, es 100 milésimas, no sé si no es el primer sorprendido, una décima apenas por delante de Matías Rossi, una décima y poquito por delante de Josito Di Palma. Míralo a Di Palma, festeja el 1 Di Palma, 1.28.499, cierra una vuelta espectacular Di Palma, lo levanta a Guillermo Ortegui. Para la clasificación. Dale, vamos que venimos rapidísimo. El Macarapino se tira Agustín, rapa Agustín, se manda arriba el pie, montón contra montón. ¡Ay, Agustín! ¿A dónde fuiste a parar? Josito Di Palma la gana por demolición. Ganó Di Palma, final de la serie. Ganó Di Palma de manera contundente. Récord total, 28-17 hizo. Alerta rojo, que se viene la largada, que venga el verde de la segunda serie, Neuquén, Ortelli con Tamangoni en primera fila y se largó otra serie. Quinto Emiliano Espantaro, que busca recuperar el puesto. Emiliano, casi van al 12, van al toque, se va al trompo, Castellano también, a que desparramos que se armó. Salgan de ahí, muchachos. A bordo, vean. Que se mete en la recta principal, la de cuadros de Guille. Gana el campeón, ganó Ortelli. Ganó Guillermo Ortelli la segunda serie. Viene el semáforo, rojo encendido. Que venga el verde, que venga el verde. De la Rosa Blanca. Se larga bala hacia la línea de la Rosa Blanca y se está en marcha. Se largó la tercera serie. 1, 2, 3. De puntón a puntón. La inscripción. Se raspan tanto Rossi como el Juan Martín Truco para abordar a fondo el primer curvón. No afloja Truco y lo va a buscar. Puede Truco contra Rossi. Mirá a Lombardo como viene 12 con Santero. Casi al borde de la tierra. ¿Dónde vino primero? Primera victoria de Rossi con un Ford en el TC. Victoria parcial pero vale. Ganó Rossi. ¡Verde, verde! ¡Qué verde! Di Palma y Rossi. Ya está. Va para adentro Ortelli, ahora sí. Señores, verde, bien verde a fondo. Acelera más el Torino, ¿ves? Despegó Di Palma. Va a ganar Di Palma. Va a ganar Josito. ¡Ganó! Josito Di Palma.
Bueno, seguimos con Pasión Motor y este fin de semana se va a correr el Top Race acá en la provincia de Córdoba en el circuito del Río Cuarto. Circuito de 4.041 metros de extensión, así que se pueden acercar tanto el viernes para los entrenamientos, el sábado la clasificación y el domingo la final con el Top Race Series y el TRB6. También por otro lado se va a correr el Turismo Nacional en el circuito de La Pampa, Toay. Circuito de 4.375 metros de extensión y recordemos que se va a correr 2 carreras porque la anterior en La Plata no se pudo correr por lluvia, así que se va a recuperar esa fecha. Se va a correr una el sábado a las 3:30 de la tarde y la otra el domingo, así que pueden verlo. Hasta luego, hasta la próxima, esto fue Pasión Motor. Ahora los dejo con Tomás. El fin de semana tuvimos el Rally de México en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. Bueno, este es un rally que se caracteriza por tener mucha tierra y rocas. Es un rally donde los autos se rompen mucho y tiene muchos accidentes. Bueno, tuvimos un final infartante donde el piloto británico Chris Meek con el Citroën C3 a 5 cuadras de terminar el rally se ha salido afuera de la ruta de carrera y ha hecho una U por el estacionamiento de los autos y chocó un auto afuera y ganó solo por 3 segundos.8 respecto al cuadricampeón del mundo Sébastien Ogier con el Ford Fiesta. Tercero quedó el piloto de Hyundai, Thierry Neuville, donde ha ganado varios tramos, pero no pudo ganar la carrera ya que tuvieron un problema en el motor. Asimismo lo tuvo Hayden Paddon y Dani Sordo. En el cuarto lugar quedó Tanak con el Ford Fiesta, que también tuvo problemas con la suspensión delantera de los autos. En el quinto quedó Jari-Matti Latvala, el piloto de Toyota que venía de ganar de Suecia. El primer día tuvo problemas con la temperatura del motor y después bueno, pudo más o menos ir adelantando puestos, como asimismo su compañero de equipo, Juho Hänninen, el piloto de Finlandia, que el primer día en las calles de Ciudad de México, en la plaza del Zócalo, había quedado primero y fue retrocediendo puestos hasta el sexto lugar. Séptimo quedó el español Dani Sordo y octavo quedó el piloto Elfyn Evans de Reino Unido. Bueno, este rally también ha corrido el piloto mexicano Ricardo Triviño y Pancho Name, que han hecho una buena carrera en la general. La próxima carrera va a ser en Córcega, en Francia, en la cual es de asfalto, y después venimos con el Rally de Argentina aquí el 27, 28, 29 y 30 de abril, acá en nuestra provincia de Córdoba. Ahora les dejo un video del top 5 del Rally de México. Oh, Jarry, having to take evasive action to avoid a dog there. Thankfully, car and pup surviving unscathed. Oh, Danny really on the limits in here. And after interrupting that super special order yesterday, he's been handed 10 minutes in time penalties, but he's certainly taking his anger out on the stage here. Here is our first Fiesta in the stage as well. As you can see, it's a much narrower, more technical stretch of road. No room for error for Lorenzo Bertelli on his first outing in his new 2017 Spec Fiesta WRC. 50 vista. No. Whoops. Ma perché? And there certainly wasn't room to take the corner that tight. Oh, that's too much. Seb spins. Could this be the moment that hands Meek his first win of the year? Ogier was giving it everything, but clearly that rare error will cost the M Sport man critical seconds. To the rally leader then, Chris Meek, moments away from a first Mexico victory. Caroline tight shot. No sign of backing off from Meek. A big jump. And he wants right this. tightens to Freud, double tightens. Jesus Christ, Chris. Oh, no. Oh, Chris, not now. Chris is disorientated in the car park. But as they get back on the stage, maybe they can still hold on to the win. 37 seconds in hand, remember, but the clock is ticking. It's heart-in-mouth stuff. Panic stations, no doubt, inside the car. Front left tyre slightly off the rim, but he can still do this. Yes! Bueno, después del Rally de México, las clasificaciones finales del Campeonato Mundial de Rally son las siguientes. Primero, Sébastien Ogier, el piloto de Francia, con el M Sport, 66 puntos. Segundo, Jari-Matti Latvala, con 58 puntos, piloto del equipo Toyota. Tercero, Tanak, con 48 puntos.
del Sport. Cuarto el español Dani Sordo con 30 puntos. Quinto el belga Thierry Neuville del equipo Hyundai con 28 puntos. Sexto Chris Mick, el piloto ganador del último Rally de México con 27 puntos con el equipo Citroën. Séptimo Craig Breen, también del equipo Citroën y del Reino Unido con 20 puntos. Y en el mismo lugar está el Fineman, piloto británico, con un Ford Fiesta del D-Mac Team. Esto fue Paseo Motor, el magazine semanal de deporte motor. Aquí Federico y Tomás que les habla para Tantirama.